Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Podría ser pertinente comenzar diciendo que la mente no se puede medir. No hay manera, ya que es intangible. Sin embargo, podemos identificar algunas de sus funciones más básicas, como por ejemplo la memoria, la atención, incluso la percepción, el lenguaje y el pensamiento. Estas funciones se ejecutan tanto de manera individual como social, y tanto de manera consciente como inconsciente. Podemos encontrar técnicas para medir los procesos de dichas funciones y aproximarnos a constructos psíquicos más complejos, que de igual manera podríamos llamar funciones, pero ya no básicas, sino que ahora podríamos reconocer como funciones complejas o superiores. Por ejemplo, la inteligencia, el aprendizaje, la comunicación. Y posteriormente, como resultado de la ejecución repetida y constante de estas funciones, es que sucede la construcción social de la realidad, tal como lo explican Berger y Luhmann en su libro de la construcción social de la realidad. A consecuencia de esto, entre otros fenómenos, sucede que se define una identidad, se perfila un carácter y se estructura una personalidad. Estos son, a fin de cuentas, cuantificables, pero solo en términos conductuales, y solamente comunican y explican, cuando es que lo hacen, su propia génesis intersubjetiva con relación a otras funciones fisiológicas, conductuales y sociales. Pero la suma de todas estas no son ni un esbozo del total de la mente. Entonces, ¿qué es la mente? ¿Dónde está? Podemos encontrar vestigios de las funciones antes dichas en las estructuras cerebrales, neuronales y cognitivas. Por lo tanto, podemos imaginarnos que si estas funciones tienen relación con la actividad cerebral, su lugar está en el cerebro. Pero nada lo confirma, tan solo son conjeturas, posibilidades que tampoco hasta el momento podemos refutar, ni tampoco enriquecer sin más fundamento que la teoría del campo mórfico de Rupert Sheldrake, la teoría de la mente extendida de Susan Hurley o la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins. Quizá tan solo podemos inferir que la mente está en el cerebro, y quizá la mente es el resultado de funciones neuroquímicas dentro del cerebro mismo. Sin embargo, podría ser importante remarcar que este reduccionismo dualista de cuerpo-mente deja parcialmente fuera de la ecuación a variables importantes como la genética, la sociedad, la tecnología, la ciencia y la cultura. Un biologicismo acérrimo podría llevarnos a conclusiones erróneas, a metodologías ineficientes y a tratamientos desacertados, y sucede a consecuencia de un dogmatismo científico que se limita a enmarcar el alcance de su trabajo epistemológico a su campo exclusivo, especializado y reducido de estudio. La estandarización de las herramientas psicométricas es un imperativo para el rigor de la psicología científica, pero este rigor puede, y lo hace, difuminar la subjetividad de la mente hasta el punto de dibujarla firmemente con los trazos de sus manifestaciones funcionales mediante la psicometría, y condenarla a reducirse a un determinismo ejecutivo donde la función determina la estructura. Y como no hay estructuras tangibles cuando hablamos de mente, parece una alternativa sencilla estructurar las funciones y hacerlo pasar como una misma cosa, aunque no lo sea. Es tan sencillo que quizás sea una perspectiva incompleta. ¿Por qué no pensar en sistemas? Así como en biología, en sociología los diferentes sistemas se encargan de diferentes funciones. También en psicología podemos identificar diversos sistemas que se encargarían de sus respectivas funciones. Sin embargo, en esto radica lo esencial, pues estos sistemas no se reducen a estructuras biológicas, ni cognitivas, ni sociales, sino que se extienden a los objetos, a las cosas, a las personas, a los grupos y a las instituciones. Incluso a la infraestructura, a la sociedad, a la economía y a la geopolítica. También a las creencias y a las ideologías, también a la cultura y a la personalidad, a la tradición y a la contemporaneidad del bloque histórico. Requiere definitivamente un enfoque transdisciplinario biopsicosocial. Desde esta óptica, podemos ahora cuestionar el origen de este limitante de supeditar la mente al cuerpo y encontrarnos con que podrían existir intereses políticos o financieros de ciertos grupos para conservar y reproducir las condiciones socioestructurales de trabajo y producción de otros grupos, así como de los propios, para mantener cierto orden social y prolongar una oligarquía mantenida por todo un conjunto de sistemas que van desde lo micro hasta lo macro, que a pesar de que podría calificarse como insano, es también funcional. Integrar sistemas y funciones biopsicosociales dentro de las evaluaciones psicométricas
implicaría una posible amenaza para el orden social, significaría la implicancia de gobernantes y la inversión de fondos públicos para salud mental, lo cual tiende a percibirse como un rubro separado del desarrollo económico y de otras dependencias gubernamentales, pero que están íntimamente relacionados y no se vinculan ni se atienden de manera adecuada. ¿Es que acaso la sociedad no afecta a los individuos? Por supuesto que lo hace, el clima también, así como la comida, las emociones y los agentes patógenos en general. Pero hay influencias de peso importante en la familia y los grupos, así como en la economía, la política, la iglesia, los mitos, las creencias y todos estos elementos sociales tan aparentemente desvinculados de las funciones psíquicas, pero que están en una íntima y perpetua relación, si no dialéctica, analéctica. Entonces, ¿de qué sirve hacer evaluaciones en psicología? Es pertinente realizarlas, pero más pertinente aún es incluir análisis de los aspectos sociales que acompañan al sujeto evaluado que no se ha sublevado, que sigue oprimido sin percatarse de su condición. Por supuesto que son útiles para el trabajo clínico, si no es que básicas y esenciales. No obstante, es imperativo el mantener un enfoque crítico respecto a la psicometría, ya que dirige la atención primordialmente al individuo. La psicometría es tan solo un recurso de orientación para el terapeuta o para el docente, que le ayuda a relacionar y vincular analíticamente aspectos de la persona que tienen potencial para devenir en conductas que por consenso han sido categorizadas como socialmente indeseables o políticamente incorrectas. Por desgracia, institucionalmente existe esa realidad. Se requiere y se genera evidencia para deslegitimar a un individuo respecto a un grupo y legitimarlo en otro. Legitimarlo como anormal, para someterlo así a tratamientos diversos que demostrarán su eficacia en función del consecuente nivel de adaptación de este sujeto, de su adaptación en su familia y de su adaptación en su sociedad. La sociedad será el barómetro para este sujeto reificado o alienado. Pero ¿en qué condiciones está la sociedad para fungir como el índice de sanidad o insanidad? ¿Es una sociedad sana la que conocemos en este bloque histórico? ¿Cómo determinar el estado de salud de una sociedad si la teoría organicista de la sociedad ya se superó? A pesar de la obviedad de los efectos nocivos de nuestra sociedad contemporánea en el individuo, es y al parecer seguirá siendo por tiempo indefinido la entidad que funge como barómetro para reconocer y diferenciar la psicopatología de la salud mental. ¿Será la enfermedad social un tipo de desequilibrio diferente al biológico y al mental? ¿O será que tales desequilibrios sociales corresponden directamente a ciertos trastornos mentales? Y si es así, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso del huevo o la gallina ya sabemos por nuestros amigos biólogos evolucionistas que el huevo fue primero. Pero ¿y en el otro caso? No se trata aquí de contraponer un determinismo sociologicista versus el biologicismo antecitado. Hay que reconocer de manera imparcial que así como las condiciones biológicas de salud y enfermedad tienen sus implicancias en diferentes sistemas biológicos, también lo tienen en los sociales, pero también las condiciones sociales de salud y enfermedad social tienen sus implicaciones en diferentes sistemas sociales y biológicos, ya sean micro o macro, y se pueden medir. Todos, en términos de eficacia, funcionalidad o en términos estructurales, pero se pueden medir. Es decir, podemos mesurar las estructuras y las funciones de los sistemas biológicos y sociales, así como los psicológicos. Incluso podemos correlacionarlos. Pareciera algo de lo cual enorgullecerse, pero aún con todos los méritos, se sigue cometiendo algunos errores graves, sobre todo omisiones. Omisiones deliberadamente intransigentes, abanderadas en apariencia por dogmatismos obtusos y acríticos. Pongamos por ejemplo el contemporáneo y controversial caso de las adicciones. ¿Por qué basarnos en mediciones biológicas y científico-psicológicas para justificar y prescribir tratamientos del mismo calibre como el psiquiátrico, psicofarmacológico, neuropsicológico y cognitivo-conductual en conjunto con AA, NA, o sea, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y la Biblia, para después someter a prueba el tratamiento en un entorno social que ya sabemos que está contaminado, enfermo, patógeno y corrupto, pero que aún así ejerce la función de barómetro que marcará el índice o grado de adaptación social en sus diferentes escenarios y se entenderá como un indicador de salud o enfermedad, de éxito o de fracaso del tratamiento. Aquí hay otro detalle a considerar, el aspecto espiritual en el tratamiento de las adicciones.
¿Es que acaso se ha medido alguna vez la correlación entre el desarrollo espiritual y la rehabilitación de las adicciones? Resulta interesante y de manera inmediata podemos pensar, sin remitirnos a la bibliografía, que sí es un factor bastante recurrente entre las personas que se jactan de ser adictos en recuperación con X años, meses, décadas de abstinencia. El hecho de que han desarrollado una supuesta espiritualidad, pero que, para ser más exactos, es dogmatismo religioso enmarcado en el cristianismo evangélico. No es de sorprenderse, ya que el tratamiento de primera mano es el basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el modelo Minnesota, y este programa está basado en el desarrollo de creencias y experiencias místicas espirituales supeditadas a un llamado poder superior, que también llama a Dios. Estas creencias podemos identificarlas en sus discursos y por su propio testimonio desde inicios de AA y NA. Lo curioso es que el testimonio no es respecto al desarrollo de su espiritualidad en sí, como lo prescribía AA y NA en sus inicios, sino a su conversión exclusivamente al cristianismo y en particular el evangélico. Sucede que existe una labor ardua de proselitismo religioso ejercida por la Iglesia Cristiana de corte evangélico, que tiene lugar en la gran mayoría de los centros de rehabilitación y clínicas para el tratamiento de las adicciones, al menos en Ensenada, Baja California, aquí en México. Sucede igual en los reclusorios, tanto en el tutelar para menores infractores como en el Cerezo. Ciertamente, podemos pensar que el desarrollo de la espiritualidad tiene efectos benéficos en los tratamientos para las adicciones. Podemos citar a los trabajos de William James, a Carl Jung, que de hecho trabajó en los inicios de AA con Bob y con Will. Podemos citar también a Stanislav Grof, podemos citar a Salvador Roquet, Carlos Castañeda, Jacobo Greenberg, incluso Mercedes de la Garza, Bastet Johnson, Gastón Guzmán, Alan Watts, Armando Loizaga, Pasi, Anja Loizaga, Belder, Walter Panqui, Jesús González, Mircea Eliade, Carlos Inchaustegui Díaz, Alfred Metraux, Eckhard Boge, Álvaro Estrada, Saraí Piña Alcántara, Gabriel Estrada Martínez, James Fadiman, Timothy Leary, Iker Puente, entre otros autores tocantes a la antropología, psicología social, etnopsicología, teología y psicología clínica. Sin embargo, la deliberación de permitir mostrar obligadamente el cristianismo evangélico como la única alternativa que funciona, incluso como la única alternativa disponible para el desarrollo espiritual en el tratamiento de adicciones, es arbitraria y carente de evidencia, es inválida, es desconfiable, es ilegítimo, incluso ilegal. Emerge aquí la pregunta de qué es lo que posiciona a la Iglesia Cristiana Evangélica como la mejor alternativa espiritual para el tratamiento en adicciones. También, ¿qué descalifica a las otras iglesias y religiones para ejercer esta labor? ¿Qué las aleja si es que nada las descalifica? ¿Por qué no se ofrece un repertorio para la libre elección espiritual? Pensemos, por ejemplo, en lo más conocido, las religiones abrámicas monoteístas. ¿Cuál es el índice de hombres y de mujeres con adicciones en la población judía? ¿Cuál es el índice de hombres y de mujeres con adicciones en la población musulmán? Y hagámonos la misma pregunta con la población cristiana. Continuamos así, ¿qué tal los testigos de Jehová, los nazarenos, los adventistas? Incluso pudiéramos analizar con los gnósticos, los wiccas, los hindús, los taoístas. De hecho, ¿qué pasará con las otras corrientes de cristianismo? Antes de este trabajo, lo anterior no se cuestionaba, menos se estudiaba, de manera que no hay evidencia científica que legitime la acción de la Iglesia cristiana ni de ninguna otra. Sin embargo, tampoco hay evidencia que la deslegitime y que detenga tan flagrante violación a los derechos humanos. Finalmente, y a mérito de una labor proselitista, las cifras de los adeptos al cristianismo van en ascenso, en competencia con el catolicismo, el hinduismo, el judaísmo y entre otras. De manera que estos números generados por las Holy Wars o Guerras Santas podrían alcanzar dimensiones tales que estadísticamente favorezcan a las agrupaciones evangélicas cristianas, debido a las proporciones estadísticas de adeptos en las diferentes religiones y debido al adoctrinamiento religioso y proselitista de individuos vulnerables y vulnerados en cautiverio, en estos contextos de privación involuntaria de la libertad física, mental, emocional, axiológica, ideológica y social.
De manera que si el individuo en tratamiento decide no convertirse al cristianismo, la lógica desde esta perspectiva es recordar al sujeto, no sin violencia, desdén y prejuicio, que seguirá enfermo, pero aún peor, que estará condenado y sometido en todos los otros rubros mencionados. Estará condenado, según dictan los grupos de ayuda mutua, los GAM, estará condenado a la cárcel, al hospital, al manicomio o al centro de rehabilitación y al panteón, así como a la muerte. También en esos grupos de ayuda mutua hablan de 10 a 15 años de sufrimiento mínimo. Eso es lo que enseñan en su mayoría y de manera dogmática los grupos de ayuda mutua con la literatura de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Y podemos confirmarlo en cualquier agrupación, ya sea de manera presencial o virtual, donde se autoproclamen adictos en recuperación, donde se utilizan los 12 pasos como metodología terapéutica y donde se estudia en conjunto, pero sin guía profesional, la literatura de AA, NA y la Biblia. De manera que este fenómeno social es, o al menos da la impresión de ser, la nueva Inquisición. Ok, la conclusión, al menos por el momento, es que sí es posible recuperarse de las adicciones. Sin embargo, hace falta diversificar los métodos para obtener mejores resultados con las poblaciones actualmente en tratamiento y para alcanzar otras poblaciones con potencial de desarrollo y bienestar y que hasta ahora no han sido impactadas. A consecuencia parcial de la exclusión social, la discriminación y el prejuicio generado por los conflictos de poder entre las religiones del mundo. Y cito aquí, abriendo comillas, como amo la libertad, tengo sentimientos nobles y liberales, y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. Muchas gracias. Nos vemos en la mente.